¿Alguna vez has sentido de repente un sonido extraño en el oído, como un zumbido, una frecuencia aguda que surge de la nada, y de repente algo diferente empieza a suceder en tu vida? ¿O alguna vez has notado una campana sonando a lo lejos sin saber exactamente de dónde viene, como una llamada invisible? Si alguna vez has experimentado algo así, debes saber que no fue casualidad y si nunca lo has notado, quizás después de ver este video, nunca más volverás a dejar pasar desapercibidas estas señales, porque cuando el mundo espiritual quiere hablar, habla, y habla a través de sonidos que solo el preferido puedo entender. Lo que escucharás aquí no es solo más contenido sobre espiritualidad, es una verdadera aviso espiritual. Hay sonidos que no pertenecen a este mundo, sonidos que trascienden dimensiones, sonidos que, de hecho, son mensajes, alertas e incluso códigos energéticos que el universo o tus guías espirituales usa para comunicarse directamente contigo. Y si estos sonidos aparecen en tu vida, es porque formas parte de un grupo muy específico, los elegidos, aquellos que llevan una misión, una sensibilidad espiritual elevada y una conexión con realidades que la mayoría de la gente ni siquiera imagina que existen. Quizás te estés preguntando, ¿pero por qué yo? Y la respuesta es sencilla, porque tienes algo dentro que muchos ignoran, una sensibilidad espiritual que te conecta con lo invisible, y esto hace que ciertos sonidos, ciertas señales y ciertas advertencias te lleguen con claridad, aunque a veces no entiendas su significado. Y mira, lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte. Durante miles de años, las tradiciones espirituales, místicas y ocultas han hablado de esto. Pueblos ancestrales, chamanes, sacerdotes y maestros espirituales siempre han advertido: el que tiene oídos espirituales, que oiga, porque no todos los sonidos provienen de este mundo físico. Muchos provienen de dimensiones paralelas, de planos superiores, de seres de luz, de mentores, o incluso como señales de tu propio espíritu, intentando guiarte, protegerte o despertarte a algo que aún no ves. Y es precisamente por eso que necesitas prestar atención a los sonidos que surgen cuando todo está en silencio. Ese ritmo inexplicable, ese susurro que parece resonar en la habitación, ese sonido agudo que surge de la nada, o incluso esas campanadas lejanas, como si el universo mismo te llamara, tienen un significado, y si los ignoras, podrías estar perdiendo una gran oportunidad de alinear tu energía, protegerte espiritualmente e incluso cambiar por completo tu rumbo de vida. Y contéstame, sinceramente, ¿alguna vez has experimentado esto? ¿Alguna vez has sentido que escuchabas algo que nadie más oía? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que el mundo espiritual te observaba e intentaba de alguna manera comunicarse contigo? Si es así, quédate conmigo hasta el final, porque este video te abrirá los ojos, o mejor dicho, los oídos, a algo de lo que pocos se atreven a hablar abiertamente. Lo que comprenderás hoy es que estos sonidos no son aleatorios, no son simples ilusiones, ni mucho menos fruto de tu imaginación. Son códigos, señales, verdaderas advertencias del mundo espiritual. Ignorarlos puede ser un error que te cueste muy caro energéticamente, pero tranquilo, porque a partir de ahora te revelaré exactamente qué son estos sonidos, qué significa cada uno, y, lo más importante, cómo puedes interpretar estas señales para proteger tu energía, alinear tu camino y cumplir tu misión como un verdadero elegido. Y si crees que todo esto es mera superstición, no has oído lo que viene a continuación. Y mira, mientras te cuento todo esto, me viene al corazón una pregunta muy fuerte. ¿Alguna vez has notado alguno de estos sonidos en tu vida? Porque, créeme, esto le pasa a mucha más gente de la que imaginas. Pero, muchas veces, crecemos aprendiendo a ignorar, a dudar, a no creer en aquello que no tiene explicación lógica. Pero quienes son sensibles, sienten. Quienes están conectados, perciben. Y quienes son elegidos, simplemente Él sabe, aunque no pueda explicarlo. Así que, antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Si este tema tiene sentido para ti,
Si en algún momento de tu vida has notado algo así, escribe aquí en los comentarios. Comparte tu experiencia, tus sentimientos, lo que ya has experimentado o incluso lo que sientes mientras me escuchas ahora. Porque, al comentar, no solo fortaleces esta comunidad de personas que también buscan respuestas, sino que también envías un mensaje claro al universo. Está despierto, consciente y atento a las señales. Y si sientes que este tipo de contenido te conmueve, te hace reflexionar, te ayuda de alguna manera, dale a me gusta. Puede parecer simple, pero es mucho más que eso. Cada vez que le das me gusta, el algoritmo entiende que este mensaje necesita llegar a más personas y así, juntos, difundimos esta conciencia espiritual a quienes puedan necesitarla desesperadamente hoy. Y por supuesto, si sientes que has encontrado un espacio aquí donde tu alma se siente comprendida, donde temas como estos forman parte de tu camino, suscríbete al canal, activa la campanita, porque así el universo y la propia plataforma seguirá recordándote, enviándote señales y brindándote contenido que te ayude a mantener tu energía alineada, tu protección fortalecida y tu despertar espiritual cada vez más fuerte. Tu participación aquí no solo es importante, es esencial, porque cuando interactúas, cuando tomas posición, cuando dices, estoy aquí, yo también lo siento, no solo fortaleces el canal, fortaleces un campo energético colectivo, un egregor de luz, de expansión, de despertar. Y mira, esto marca una gran diferencia, mucho mayor de lo que imaginas. Y ahora, respira hondo, porque a partir de ahora, comenzarás a comprender los misterios tras estos sonidos espirituales. Sonidos que no se pueden ignorar. Sonidos que, cuando aparecen, es porque algo muy profundo está a punto de suceder en tu vida. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando empezamos a comprender que absolutamente todo en el universo es energía, frecuencia y vibración, algo en nuestro interior cambia. Y no es solo un cambio mental, es una transformación de la consciencia. La realidad que ves aquí, con tus ojos físicos, es solo una pequeña fracción de lo que realmente existe. Lo que tus ojos no ven, tu alma lo siente, y los sonidos que provienen del mundo espiritual son parte de esta verdad oculta, a la que pocos tienen acceso, pero que de alguna manera intenta revelarse ante ti ahora. Imagina por un momento que el universo funciona como una inmensa red energética, donde todo está conectado. Tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones, tus caminos, absolutamente todo emite una frecuencia. Y dentro de este campo vibratorio hay sonidos que atraviesan dimensiones que no son generados por nada físico, sino por movimientos energéticos, presencias espirituales, portales que se abren y mensajes que se envían a quienes tienen la sensibilidad suficiente para captarlos. ¿Has notado alguna vez cómo ciertas cosas a veces suceden en secuencia, como si el universo mismo intentara decirte algo? Una coincidencia que se repite, una corazonada que surge, o ese ruido extraño que solo tú oíste y nadie más notó. Esto no es una coincidencia, es alineación energética. Es lo que ocurre entre bastidores en tu propio viaje espiritual, intentando guiarte hacia algo más grande, elevado y verdadero. Y cuando hablamos de sonidos espirituales, hablamos de algo mucho más allá de lo que el oído común puede captar. Son frecuencias que despiertan recuerdos de tu propia alma, códigos latentes en tu campo energético y que a menudo se manifiestan como una llamada, una advertencia o incluso una confirmación de que vas por buen camino o de que necesitas tomar una decisión urgente, un cambio, una decisión que impactará directamente tu vida. Estos sonidos pueden ser sutiles, como un susurro, una vibración, un latido, o intensos, como ese zumbido repentino que aparece de la nada y desaparece tan rápido como apareció. E incluso, si la mente intenta encontrar una explicación lógica, quienes son sensibles lo saben. No era solo un sonido, era un mensaje, una revelación que provenía de un lugar donde el lenguaje no está hecho de palabras, sino de energía. Y lo más interesante es que cuanto más
te abres a percibir estas señales, más claras, constantes e incluso imposibles de ignorar se vuelven. Es como si el universo te dijera, ahora que prestas atención, puedo mostrarte más. Y en ese momento, comienza una verdadera expansión de conciencia, donde empiezas a comprender que no estás solo, que hay fuerzas espirituales trabajando a tu alrededor todo el tiempo, guiándote, protegiéndote y a menudo intentando advertirte sobre cosas que tus ojos aún no pueden ver. Y quizás te preguntes, ¿por qué me pasa esto? La respuesta es mucho más profunda de lo que parece. Cuando tu vibración empieza a elevarse, tu sensibilidad espiritual se expande. Empiezas a alejarte de la frecuencia del miedo, la duda y la desconexión, y a acceder a frecuencias más sutiles y elevadas, donde la comunicación espiritual ocurre constantemente, pero solo para quienes están verdaderamente despiertos. Comenta aquí, yo también estoy en este viaje, porque tu vibración es parte de este campo colectivo que estamos construyendo aquí. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque si hay algo que trasciende generaciones, culturas y civilizaciones, es esta verdad oculta que muchos han intentado ocultar, ignorar o incluso desacreditar, pero que nunca ha dejado de existir. Desde la antigüedad, los elegidos siempre han sido aquellos capaces de percibir lo que los ojos no podían ver, pero que los sentidos del alma captaban casi inevitablemente. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Todas las tradiciones espirituales, sin excepción, hablan de esto. No importa si se observa el chamanismo, donde los sonidos de tambores, canciones y vientos se consideran verdaderos portales entre mundos, o si se profundiza en la Cábala, que enseña que la creación del universo ocurrió a través del sonido, la vibración sagrada, la palabra que se transforma en materia. Todo, absolutamente todo, comienza con la frecuencia. Las culturas antiguas sabían que ciertos sonidos no pertenecen a este mundo. Los pueblos indígenas, por ejemplo, utilizaban los sonidos de la naturaleza, el canto de los pájaros, el sonido del agua, el eco del viento, como mensajes espirituales. Nada era casualidad. El sonido siempre se ha entendido como un lenguaje directo entre este plano y otras dimensiones. Y esto no es solo una creencia mística, es una antigua tecnología espiritual que ha trascendido generaciones porque simplemente funciona. Es real, y lo sienten quienes son sensibles, quienes ya están despiertos, quienes sin duda son elegidos. En el antiguo Egipto, las escuelas de misterios hablaban de los sonidos como claves de acceso. En la tradición hindú, los mantras son vibraciones que moldean la realidad. En el sufismo, los cantos giratorios elevan la conciencia a estados donde la comunicación con lo divino se hace posible. En todas estas líneas hay algo en común. El sonido no es solo sonido, es vibración, es código, es un puente que conecta lo visible con lo invisible. Y cuando empiezas a notar que estos sonidos aparecen en tu vida de repente, fuera de lo común, necesitas comprender que no es casualidad, es comunicación directa. Es como si el mundo espiritual dijera, oye, elegido, te advertimos. ¿Estás listo para escuchar? Lo que pocos saben es que estos sonidos son mucho más que simples señales aleatorias. Pueden ser alertas sobre decisiones que deben tomarse, confirmaciones de que estás alineado con tu propósito o incluso protección espiritual cuando energías densas intentan acercarse. Hay una inteligencia detrás de cada sonido, un mensaje específico, dirigido exactamente a quien necesita escucharlo en ese momento. Y si crees que todo esto está en tu cabeza, quizás necesites comprender que tu mente siempre ha estado condicionada a ignorar todo lo intangible, todo lo que no se puede medir, pesar ni explicar con lógica. Pero la verdad es que, tras bambalinas de tu viaje, hay un movimiento energético constante y se revela precisamente a quienes tienen el coraje de abrirse, escuchar, sentir y ver más allá de lo obvio. Los sonidos espirituales son como códigos vibratorios enviados por guías, mentores, seres de luz e incluso por el propio campo energético de la Tierra, que a menudo se comunica con quienes están en sintonía con su propia misión. Y no es casualidad que estés escuchando esto ahora. Comenta abajo, soy un elegido,
porque esto activa algo muy fuerte dentro de tu conciencia. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una verdad que todo elegido debe comprender con mucha claridad. Estos sonidos espirituales, estas señales que rompen el silencio y aparecen en medio de tu rutina, no aparecen por casualidad. Son códigos, frecuencias, advertencias enviadas directamente a quienes llevan en su interior una sensibilidad diferente, una conexión superior. Y si eres un elegido, debes saber que ignorar estas señales no es solo cerrar los ojos al mundo invisible, es, de hecho, desconectarte de tu propia misión espiritual. Cuando un elegido finge no darse cuenta, cuando intenta ignorar lo que siente su alma, algo muy grave sucede. Su vibración empieza a decaer, su energía pierde fuerza y sin darse cuenta, empieza a desviarse del camino que debería seguir. Y esto no es solo simbólico, se manifiesta en la vida real. Las cosas empiezan a atascarse, los ciclos se repiten, las decisiones se vuelven más confusas y esa extraña sensación de estar perdido se apodera de él, como si algo muy importante intentara revelarse, pero simplemente no lo escucharan. Hay un gran impacto cuando un elegido no presta atención a las alertas que recibe, porque estos sonidos no son solo ruidos aleatorios, son como una contraseña vibratoria, una llave energética que activa tu campo espiritual y alinea tu frecuencia con tu verdadera misión. Al ignorarlos, empiezas a abrir brechas, y estas brechas pueden estar ocupadas por energías densas, pensamientos confusos y situaciones que te quitan fuerzas y te desconectan de tu esencia. Lo más grave es que cuando un elegido desactiva estas señales, no solo pierde la oportunidad de protegerse, sino que también pierde la oportunidad de acelerar su propia transformación, de acceder a respuestas, indicaciones y revelaciones que podrían cambiar por completo su camino. Y no exagero, estas son las cosas invisibles tras bambalinas de tu vida espiritual, operando en silencio, mientras crees que todo es normal, pero no es así. Los sonidos espirituales son, de hecho, toques del universo, llamadas, alertas. Son como recordatorios enviados directamente a quienes tienen una misión, a quienes no están aquí por casualidad, a quienes de hecho son elegidos. Y cuando empiezas a darte cuenta de esto, todo cambia. Tu mentalidad se expande, tu percepción se amplía y empiezas a ver cosas que la mayoría de la gente ni siquiera imagina que existen. Pero ¿sabes qué es aún más curioso? Incluso cuando las señales se aclaran, incluso cuando los sonidos se vuelven más constantes, muchos intentan ignorarlos. Fingen no haberlos oído. Prefieren creer que fue solo un zumbido, una coincidencia, solo en su cabeza. Y es en ese preciso momento que el universo se da cuenta. ¿Está este elegido listo para aceptar quién es realmente? Comenta aquí, soy un elegido y eso tiene sentido para mí. Si este mensaje está resonando dentro de ti ahora mismo, ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque si hay un sonido que prácticamente toda persona elegida ha escuchado en algún momento de su vida, es ese famoso zumbido en el oído. Y no me refiero a problemas físicos ni a algo que la medicina intenta justificar con explicaciones superficiales. Hablo de un zumbido que aparece de repente, una frecuencia aguda e intensa que aparece de repente, sin razón aparente, y que muchas veces desaparece tan rápido como empezó. Y créanme, no es algo común, es mucho más serio y espiritual de lo que les han hecho creer. Cuando este sonido aparece, lo que ocurre tras bambalinas en tu viaje es un verdadero movimiento energético. Es como si se abrieran portales espirituales en ese preciso instante. Es como si tu vibración se ajustara, recalibrara, protegiera o incluso se alineara con una frecuencia más alta. ¿Y sabes quién suele notar esto? Los elegidos, porque solo quienes tienen esta sensibilidad pueden captar estos cambios vibracionales que ocurren entre dimensiones. Lo que poca gente sabe, y de lo que casi nadie habla, es que este zumbido no es aleatorio. Lleva consigo una señal energética, información codificada que tu espíritu comprende, aunque tu mente no pueda traducirla. A menudo, este sonido aparece cuando estás a punto de experimentar una transformación,
cuando necesitas tomar una decisión muy importante o cuando una energía densa intenta acercarse a ti y tus mentores, tus guías o tu propio campo espiritual se activan para protegerte. Es como una advertencia, un recordatorio del mundo espiritual que dice: oye, elegido, presta atención, algo está sucediendo en 1900. Lo invisible, y puede que no lo entiendas en ese momento, pero tu cuerpo lo siente, tu intuición se activa, tu campo energético empieza a ajustarse. Y si realmente te permites escuchar, empiezas a notar que, justo después de estos sonidos, empiezan a suceder cosas diferentes. Aparecen señales, las coincidencias se intensifican, tu percepción se expande casi automáticamente, y aún hay más: la intensidad, la duración e incluso el lado en el que se produce este zumbido, izquierdo o derecho, también tienen significados específicos. Muchas tradiciones espirituales interpretan que cuando el sonido aparece en el oído derecho, se relaciona con descargas espirituales, información proveniente de planos superiores, alineación con tu propósito y fortalecimiento de tu misión. Cuando aparece en el oído izquierdo, puede ser una advertencia, una señal de energías externas, de movimientos en tu campo que requieren atención, protección y fortalecimiento de tu energía personal. Pero, independientemente del lado, una cosa es segura: esto nunca ocurre por casualidad. Es una comunicación directa entre tú y el campo espiritual que te acompaña. Es una activación, una especie de actualización energética donde tú, como un verdadero elegido, recibes lo que necesitas en ese momento: protección, realineamiento o una expansión de tu consciencia. Y lo más interesante es que cuanto más lo ignoras, más intenta el universo llamar tu atención, porque sabe que llevas dentro una misión, una responsabilidad espiritual, un camino que no puede descuidarse. Así que la próxima vez que escuches este sonido, no lo consideres insignificante. Reconoce el impacto que tiene en tu camino. Siéntelo, obsérvalo, guarda silencio unos segundos y permite que tu alma absorba la información que se envía. Lo cambia todo. Comenta abajo: soy un elegido y este sonido tiene sentido para mí. Si tú también has notado que esto sucede en tu vida, ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque si hay algo que suele generar confusión, escalofríos y a menudo ese silencio incómodo, es cuando un elegido percibe sonidos que no deberían estar ahí. Pasos, susurros, voces suaves en el ambiente, incluso cuando no hay absolutamente nadie alrededor. Y, en ese preciso instante, tu mente intenta encontrar una explicación lógica. Quizás fue el viento, quizás alguien en la casa de al lado, pero en el fondo, algo dentro de ti sabe que no era eso, era real, y más que real, era espiritual. Cuando este tipo de sonido aparece, no es casualidad, es una manifestación directa del campo espiritual que intenta establecer contacto contigo. Es como si se abriera una puerta entre dimensiones y por unos segundos pudieras percibir lo que la mayoría de la gente jamás notaría. Y sí, esto les sucede a los elegidos, porque no todos tienen esta sensibilidad activada, este campo vibratorio sintonizado con frecuencias que van mucho más allá del mundo físico. Esos pasos que escuchas, esos susurros que parecen resonar en el ambiente, pueden tener varios significados. A menudo son tus mentores, tus protectores espirituales que señalan su presencia, mostrando que están a tu alrededor, velando por ti, siguiendo tus pasos, tu evolución, tus decisiones. Pero en otras situaciones también pueden ser alertas, pequeñas advertencias sobre cambios energéticos en el entorno, sobre situaciones que requieren tu atención, tu protección, tu decisión consciente de mantener tu vibración alta. ¿Y sabes qué es aún más curioso? Esto casi nunca ocurre por casualidad. Suele ocurrir en momentos puntuales de tu camino, cuando atraviesas una transformación interna, cuando necesitas tomar una decisión importante, cuando algo grande está a punto de suceder, o incluso cuando, sin darte cuenta, empiezas a alejarte de tu eje, de tu misión, de tu propósito como elegido.
Es como si el mundo espiritual te dijera: despierta, escucha, siéntate. Hay algo que debes comprender ahora. El impacto que esto tiene en tu vida es mucho mayor de lo que parece, porque la mayoría de las veces estos sonidos aparecen justo cuando empiezas a cuestionarte, cuando tu mente está llena, cuando surgen dudas o cuando tu energía empieza a flaquear. Y en ese preciso momento, si no percibes la señal, si no te alineas, si no cuidas tu campo espiritual, empiezas a atraer desequilibrios, situaciones que te quitan fuerzas, que te deprimen, que te hacen sentir perdido, desconectado. Pero hay un detalle muy importante que casi nadie te cuenta. Estos sonidos no siempre indican algo negativo. De hecho, la mayoría de las veces son señales de protección. Son la confirmación de que no estás solo, que, aunque el mundo físico te haga creer que todo depende solo de ti, en lo invisible, fuerzas espirituales actúan a tu favor. ¿Y sabes por qué? Porque eres un elegido, y un elegido nunca camina solo. Nunca. Por eso, cuando escuches estos sonidos, pasos, susurros, movimientos sutiles en el entorno, en lugar de sentir miedo, siente respeto. Guarda silencio, respira y deja que tu intuición interprete lo que se te comunica. Muchas respuestas llegan en el silencio, en el sentimiento, al abrir tu corazón a aquello que la mente no puede explicar, pero que tu alma comprende a la perfección. Escribe en los comentarios: eso tiene sentido para mí. Si a ti también te ha pasado algo así y has sentido que no era solo un sonido, era una señal. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay un tipo de sonido que, cuando ocurre, es prácticamente imposible de ignorar. Y si eres uno de los elegidos, probablemente lo hayas experimentado, aunque no lo hayas entendido en su momento. Me refiero a esas grietas en el ambiente, golpes secos que surgen de la nada, muebles que parecen moverse solos, puertas que crujen sin viento, sonidos que simplemente no tienen explicación lógica, pero que, a la vez, tienen una fuerza energética tan intensa que todo tu cuerpo los percibe. Es como si, en ese preciso instante, el aire cambiara, la vibración del espacio se transformara, y aunque intentes fingir que no lo has notado, tu intuición grita: esto no es normal, es espiritual. Lo que mucha gente desconoce es que estos sonidos son mucho más que simples manifestaciones aleatorias. De hecho, son una especie de colapso vibracional, una interacción directa entre dimensiones, donde el mundo espiritual literalmente toca la materia, generando ruidos, movimientos, grietas, como si, por unos segundos, el velo que separa los planos se rasgara, y ahí es precisamente donde entran los elegidos, porque quienes tienen esta sensibilidad activada no solo perciben estos sonidos, sino que sienten en todo su cuerpo que llevan un mensaje, un código, una advertencia. Y sí, casi siempre, cuando esto sucede, es una clara señal de que necesitas prestar mucha atención a tus elecciones, decisiones y, sobre todo, a tu energía. Estos sonidos suelen surgir cuando hay un desequilibrio energético en el entorno. Podría ser tu vibración oscilante, la presencia de energías densas que intentan acercarse, o incluso la llegada de una alineación espiritual necesaria, donde tus propios mentores, guías o protectores están actuando, moviendo energías y reorganizando el campo que te rodea. Y no te equivoques, esto no es fantasía ni superstición, es tecnología espiritual. Es lo que ocurre tras bambalinas en tu propio viaje, revelándose de forma directa, tangible y física, porque cuando eres un elegido, el mundo espiritual ya no te permite ignorar las señales, y a menudo estos sonidos son precisamente lo que te saca del modo automático. Son ese choque vibratorio que te hace detenerte, mirar en tu interior y darte cuenta de que algo necesita ser ajustado, sanado, protegido o realineado. Lo más interesante es que cuanto más te abres a esta percepción, más claro se vuelve todo. Empiezas a notar patrones. Notas que estos sonidos siempre aparecen en ciertos momentos, antes de tomar decisiones importantes, durante procesos de transformación o cuando algo no está alineado con tu camino espiritual.
y en ese punto ya no hay vuelta atrás. Tu conciencia se expande, tu percepción cambia y empiezas a comprender que vivir como un elegido es precisamente eso, estar atento, despierto, conectado no solo con lo que tus ojos pueden ver, sino también con lo que solo tu alma es capaz de sentir. Así que, la próxima vez que escuches ese crujido en el silencio, ese golpe en medio de la noche, ese objeto que parece moverse sin razón, no tengas miedo. Sé consciente. Date cuenta de que estás siendo llamado a observar tu propia energía, tus decisiones, tus pensamientos, y a alinear todo lo que pueda estar fuera de lugar contigo, porque esto es parte del camino de quienes tienen esta sensibilidad, esta misión, esta responsabilidad espiritual. Escribe en los comentarios: yo también estoy en este viaje. Si ya te has dado cuenta de que estos sonidos no son simples casualidades, sino más bien claras señales de que eres, sin duda, un elegido. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque ya se habrán dado cuenta de que las señales sonoras que provienen del mundo espiritual no son simples coincidencias. Son reales, poderosas y contienen códigos que solo aquellos con la sensibilidad de un verdadero elegido pueden descifrar. Pero hay un detalle que pocos conocen. Hay sonidos aún más enigmáticos, raros y a la vez extremadamente impactantes. Sonidos que no ocurren todo el tiempo, ni a todo el mundo. De hecho, son sonidos que solo los elegidos suelen oír, y cuando aparecen, algo grande está a punto de suceder. Estos sonidos no se manifiestan por casualidad, poseen una fuerza tan intensa que al surgir, tu campo energético los percibe de inmediato. Tu cuerpo se estremece, tu intuición se activa, y aunque tu mente intente racionalizar, algo en tu interior susurra: presta atención. Esto es serio. Estas son manifestaciones que ocurren en momentos críticos de tu camino espiritual, momentos de transición, toma de decisiones importantes, cambios profundos, o cuando el mundo espiritual comprende que estás listo para acceder a un nivel superior de conciencia, protección y expansión. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque estos sonidos no son solo alertas, son activaciones. Es como si, en ese preciso instante, se abrieran portales, como si recibieras una especie de actualización espiritual, una expansión vibratoria que cambia por completo tu percepción de la realidad. Y, a partir de ese momento, tu viaje nunca vuelve a ser el mismo, porque empiezas a acceder a lo oculto de lo invisible que la mayoría de la gente ni siquiera imagina que existe. Lo más curioso es que estos sonidos suelen aparecer cuando menos te lo esperas. A veces en medio del silencio absoluto, a veces en plena noche cuando todo parece tranquilo, y de repente ese sonido diferente resuena en el ambiente. Un sonido que no tiene explicación física, pero que tu alma reconoce al instante. Y es en ese preciso instante cuando te das cuenta: esto no es de este mundo, es espiritual, es una señal directa para mí. El impacto que esto tiene en tu vida va mucho más allá de lo que puedas imaginar, porque una vez que estos sonidos aparecen, nada permanece igual. Tu percepción se expande, tu sensibilidad aumenta y comienzas a comprender que tu conexión con el mundo espiritual no es algo común. No estás aquí por casualidad. Llevas dentro la vibración de un elegido, alguien que, por mucho que intente encajar en el mundo ordinario, sabe que nació para algo mucho más grande, algo que implica misión, protección, conciencia, expansión y, sobre todo, despertar. ¿Y sabes qué es aún más profundo? Estos sonidos llegan como una confirmación silenciosa de que no estás solo, que incluso cuando todo parece difícil, cuando surgen dudas, cuando el camino parece difícil, existe, en efecto, una red espiritual trabajando entre bastidores en tu vida, guiando tus pasos, protegiendo tu energía y, sobre todo, recordándote constantemente quién eres. Así que cuando surjan estos sonidos, no los ignores. Guarda silencio, siente, presta atención, porque si te han alcanzado es porque tu alma está lista, lista para un nuevo nivel,
lista para acceder a verdades ocultas, revelaciones profundas y sobre todo lista para recordar que eres y siempre has sido un elegido. Comenta abajo. Eso tiene sentido para mí. Si sientes que estos sonidos son mucho más que simples ruidos, son llamados espirituales que tu alma reconoce instantáneamente. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque después de todo lo que has escuchado hasta ahora, quizás algo dentro de ti ya ha empezado a moverse. Quizás tu intuición es más aguda, quizás tu mente está procesando todo lo que se ha revelado, o quién sabe, tu propia energía ya está sintiendo esta alineación. ¿Y sabes por qué? Porque cuando un elegido entra en contacto con esta verdad, algo cambia, algo despierta. Es como si una llave interna girara, abriendo puertas que hasta entonces estaban cerradas en tu conciencia. Lo más interesante de todo esto es que, por mucho que el mundo intente convencerte de que estas señales no existen, de que todo está en tu cabeza, tu alma sabe la verdad. Y, en el fondo, sientes que nunca fue casualidad. Esos sonidos extraños en mitad de la noche, ese zumbido que surge de la nada, esos pasos que aparecen cuando no hay nadie cerca, todo esto, de hecho, siempre han sido alertas, confirmaciones y códigos que el mundo espiritual te envió. Porque quienes llevan la vibración de un elegido no pasan desapercibidos en el ámbito espiritual. Todo lo contrario. Hay, de hecho, un movimiento constante entre bastidores en tu vida, organizando encuentros, experiencias, sincronicidades e incluso desafíos. Todo para que no olvides quién eres. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad, es parte de tu camino. Porque, de alguna manera, el universo, tus mentores, tus guías e incluso tu propia conciencia superior comprendieron que estabas listo para acceder a este tipo de información. Y una vez que escuchas, una vez que comprendes, una vez que despiertas, no hay vuelta atrás, porque esta verdad ya no puede ignorarse. De ahora en adelante, muchas cosas en tu vida empezarán a tener más sentido. Esos momentos en los que sentiste escalofríos sin motivo, esos momentos en los que el ambiente se volvió de repente pesado, o incluso esa extraña sensación de ser observado, todos fueron, y siguen siendo, formas en que el mundo espiritual te alerta, te protege y te alinea con tu propósito. Porque ser un elegido no significa vivir una vida perfecta, sin desafíos. Todo lo contrario, significa ser consciente de que, incluso cuando las cosas parecen difíciles, hay una razón mayor detrás de cada detalle, y que incluso en los días más oscuros, nunca estuviste solo. Pero hay algo muy importante que debes saber. Cuando asumes esta identidad, cuando te posicionas energéticamente como un elegido, tu vibración cambia, tu campo se fortalece, y lo que antes te afectaba, te agotaba, te desestabilizaba, comienza a perder fuerza, porque la conciencia es, sin duda, una de las mayores formas de protección espiritual que existen. Entonces, si alguna parte de ti reconoce estas verdades, si algo dentro de tu pecho está latiendo ahora mismo, diciéndote que este mensaje era para ti, escríbelo en los comentarios. Soy un elegido, porque esta simple afirmación, hecha conscientemente, tiene un poder enorme. No es una simple frase, es un posicionamiento energético. Eres tú diciéndole al universo, al mundo espiritual y especialmente a ti mismo: estoy despierto, sé quién soy y acepto la misión que llevo. Si has llegado hasta aquí es porque, de alguna manera, este mensaje te ha tocado el alma. Y no es poca cosa. Significa que estás en este camino, que tu conciencia ha despertado y que, sí, formas parte de este grupo elegido que ya no puede ignorar las señales de lo invisible. Así que haz lo siguiente. Si este contenido te ha hecho sentido, si te ha aportado claridad, respuestas o incluso esa serenidad que solo conocen quienes la perciben, dale a me gusta aquí, porque eso me demuestra que este tipo de conversación debe seguir ocurriendo aquí. Aprovecha y suscríbete al canal, porque si sientes que este viaje es para ti, este es el lugar ideal. Siempre compartiré contenido para fortalecer tu energía, expandir tu conciencia y ayudarte a mantenerte en sintonía con lo que realmente importa en tu
vida espiritual. Y sé que me acompañaste hasta el final. Comenta abajo, soy elegido por Dios. Así sé quién está realmente comprometido con este viaje. Y te garantizo que quien se posiciona, quien asume esta vibración, empieza a notar que el universo responde con mucha más rapidez y claridad. Y ya que has llegado hasta aquí, no te detengas. Aquí tienes un video que complementa todo lo que hemos hablado hoy. Haz clic ahí y continúa conmigo, porque tu camino hacia el despertar apenas comienza. Te espero allí.